¿Qué es la escala en dibujo técnico normalizado? El tema de escala se desarrolla entre las páginas 157 a 160 del Manual de Dibujo Tecnológico IRAM 2017, concretamente en la norma 4505-2002. La norma define escala como la proporción entre las dimensiones de un dibujo, mapa, plano, maqueta, etc., y las del dibujo que representa. Veamos entonces cómo aplicarlo. Supongamos que tenemos este objeto, un dron, que tiene sus dimensiones, su tamaño en la realidad, y por otro lado vamos a tener el tamaño del dibujo que hagamos de ese dron, que puede ser del mismo tamaño de la realidad, más pequeño o más grande. Si dibujamos más pequeño, habremos aplicado una escala de reducción, y si el dibujo es más grande que su tamaño real, habremos aplicado una escala de ampliación. Recordemos que la escala es la proporción entre la dimensión de lo que estamos dibujando respecto de la dimensión del objeto real. Veamos un ejemplo con un elemento simple. Tenemos una línea que en la realidad mide 100 unidades. Dependiendo del proyecto pueden ser 100 milímetros, 100 centímetros, 100 metros, 100 píxeles. Así que vamos a usar únicamente el número 100. Son 100 unidades. Queremos dibujar esta línea, que en la realidad mide 100, y llevarla al espacio de trabajo que vemos debajo. Claramente no entra porque supera las dimensiones del espacio. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que reducirlo. Bien, podemos observar que si midiera la mitad, entraría en la hoja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, la dimensión real, estos 100, multiplicarlo por una escala que nos permita reducirlo. ¿Bien? Entonces, apliquemos la escala. Recordemos que la escala se representa siempre como una proporción. Podríamos hacer 100 dividido 2, pero no sería una fracción. Entonces, tenemos que hacer 100 por 1 dividido 2, entonces nos va a dar 50. 100 por 1, 100, dividido 2, 50. Aplicando esta escala de reducción, conseguimos que la línea ingrese en el espacio de trabajo. Tenemos aquí un objeto bidimensional, un cuadrado cuyas medidas reales son 25 por 25. Es decir, que su escala natural es de 1 sobre 1. Recordemos que la escala siempre se representa como una proporción. Entonces, si multiplicamos 25 por 1 y lo dividimos por 1, nos va a dar la misma dimensión. Si queremos reducir, como vimos antes, lo vamos a multiplicar por 1 y lo vamos a dividir por 2. Y si necesitásemos ampliarlo, bien, lo vamos a multiplicar, por ejemplo, al doble por 2. Y al dividirlo por 1, bien, nos va a dar el doble de 25. Es importante que le presten atención, ¿sí?, que lo que se acota siempre es el objeto real, no el dibujo. El dibujo ha cambiado, bien, el tamaño del cuadrado es más reducido en la escala de reducción y es más grande en la escala de ampliación, pero siempre la dimensión es de 25 por 25. O sea, podría hacerse una analogía como que estamos haciendo zoom, bien, estamos haciendo un zoom que nos permite acercar o alejar, pero aunque se acerque o se aleje, la dimensión de lo que estamos dibujando siempre va a ser la misma. Entonces, ¿qué escala usamos? Obviamente esto va a depender del tipo de proyecto y tamaño del espacio de trabajo. En arquitectura y urbanismo es frecuente emplear escalas de reducción. En diseño industrial se usa la escala natural, algunas de reducción y de ampliación. Y en diseño de la comunicación visual es muy variado porque el mismo diseño visual puede incorporarse, por ejemplo, en una tarjeta de presentación, que usaremos una escala natural, pero si necesitásemos hacer cartelería, es probable que utilicemos una escala de reducción. En la página 159 del Manual de Dibujo Tecnológico IRAM, recomienda una serie de escalas para piezas mecanizadas. Para aplicaciones especiales se estima necesaria una escala de ampliación mayor
o una reducción menor a las indicadas a la tabla. Se podrá usar una escala de las indicadas, pero multiplicada por una potencia de 10. Ejemplo, 1 en 20, 1 en 200, 1 en 2000, o de ampliación 50 en 1, 500 en 1. En casos excepcionales en los que por razones funcionales no pueda aplicarse las escalas recomendadas, se podrán elegir escalas intermedias. Se subrayarán las cotas particulares de cualquier vista que no estén dibujadas a la misma escala que las demás de esa misma vista. No deben medirse en el dibujo las dimensiones, eso ya lo estuvimos anticipando. Lo que se modifica es el dibujo, pero nunca las dimensiones. La escala a elegir para el dibujo depende de la complejidad del objeto a representar y la finalidad de la representación. En todos los casos debe ser suficientemente grande para permitir una interpretación fácil y clara de la información mostrada, ya que la escala influye en la elección del tamaño de dibujo o plano. Bien, si tenemos un objeto muy complejo, vamos a necesitar colocar muchas medidas, entonces conviene emplear posiblemente una escala mayor que nos permita mostrar bien cada uno de los aspectos geométricos para poder interpretar a la pieza. Los detalles que sean demasiado pequeños para una notación completa deben representarse en una vista o corte con una escala mayor al lado de la representación cuando sea posible. La designación de la escala utilizada en el dibujo debe inscribirse en el cuadro de rotulación del dibujo. Así, por ejemplo, podemos ver en este rótulo se designa el espacio para la escala y se ha colocado la escala natural 1 en 1. Significa que todo lo que se dibuje corresponderá a las mismas dimensiones de la realidad. Si hay que utilizar varias escalas en el mismo dibujo, solo debe inscribirse la escala principal del dibujo en el cuadro de rotulación, en el rótulo, inscribiéndose las otras escalas al lado del número de referencia de la parte considerada o al lado de la referencia de una vista o corte de detalle. Por ejemplo, si tenemos una vista en detalle, ¿sí?, hacemos un pequeño zoom sobre una parte, colocamos la escala general en el rótulo, pero en esa parte que hicimos zoom vamos a tener que indicar cuál fue la escala de ampliación que utilizamos, que es diferente a la escala declarada en el rótulo.